La noche era oscura y silenciosa, como si el propio silencio conspirara para ocultar algún secreto siniestro. Alberto, un creador de contenido para YouTube especializado en historias de terror, decidió aventurarse en un pequeño pueblo abandonado que había captado su atención. Según la leyenda local, aquel lugar había sido testigo de eventos extraños y misteriosos. Con su cámara en mano, se adentró en las calles desiertas, ansioso por desentrañar los secretos ocultos entre las sombras. Caminando por las calles estrechas, Alberto notó la decrepitud de los edificios que se alzaban como monumentos del pasado. Las ventanas rotas susurraban historias de un tiempo olvidado, y las sombras danzaban en las paredes como espectros inquietos. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva a medida que se adentraba en la oscuridad. Sin embargo, su emoción de descubrir algo único lo impulsaba hacia adelante. Al llegar a una mansión antigua, Alberto decidió que sería el escenario perfecto para su próximo video. La estructura estaba envuelta en un manto de misterio, sus ventanas eran como ojos vacíos que observaban con indiferencia el paso del tiempo. Con un suspiro profundo, empujó la pesada puerta principal entreabierta y se adentró en el vestíbulo polvoriento. La luz de su linterna parpadeaba, arrojando sombras grotescas en las paredes cubiertas de polvo. Mientras exploraba las habitaciones, empezó a sentir una presencia indescriptible, como si algo lo observara desde lo más profundo de la oscuridad. Cada paso resonaba como un eco melancólico en la mansión abandonada. Cuando llegó al último piso, la temperatura pareció descender bruscamente. Alberto se estremeció y se detuvo frente a una puerta entreabierta. La luz de su linterna reveló un rincón oscuro en el que la oscuridad parecía cobrar vida propia. Un par de ojos brillantes lo miraban desde la penumbra, reflejando una luz que no debería existir en aquel lugar olvidado. A pesar de su naturaleza valiente, Alberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los ojos, de un tono amarillo intenso, no pertenecían a ningún ser humano ni animal conocido. Permanecieron fijos en él, como si fueran las ventanas al abismo. Trató de persuadirse de que era solo su imaginación jugándole una mala pasada, pero la sensación de malestar persistía. Decidió grabar el encuentro, pensando que sería un excelente añadido a su video. Sin embargo, cuando encuadró los ojos en la pantalla, la imagen parecía distorsionarse. Las sombras adquirieron formas grotescas y una risa tenue resonó en el aire, aunque no podía estar seguro si era real o solo producto de su mente inquieta. La presión en la habitación aumentó, y Alberto sintió que el tiempo se estiraba de manera anormal. Los segundos se volvían eternos mientras los ojos lo envolvían con su mirada penetrante. En un instante de valentía, gritó, ¿quién está ahí? Pero el único eco que recibió fue el de su propia voz, amplificado por la mansión vacía. Decidió retirarse, pero los ojos lo seguían con su mirada inmutable. Mientras descendía por las escaleras, las sombras se retorcían a su alrededor, como si estuvieran vivas. Alberto sintió que algo lo perseguía, aunque no podía ver nada concreto. Finalmente, cuando salió a la noche, se dio la vuelta para observar la mansión. Los ojos ya no eran visibles, pero la sensación de ser observado persistía. Con un nudo en el estómago, comprendió que aquella experiencia había dejado una marca indeleble en su alma, y el misterio de los ojos en la oscuridad estaba lejos de revelar todos sus secretos. Aunque Alberto había abandonado la mansión, la sensación de ser observado no lo abandonó. Se aferraba a él como una sombra persistente que no se disipaba con la luz de la luna. Decidió regresar al pueblo para indagar más sobre la historia de la mansión y sus oscuros secretos. Investigando en la biblioteca local, Alberto descubrió que la mansión había sido el hogar de la familia Martel, cuyos miembros fueron acusados de prácticas ocultas y rituales siniestros en el pasado. La leyenda contaba que la familia había hecho un pacto oscuro con fuerzas desconocidas, sellando su destino en la oscuridad eterna. Con esta nueva información, Alberto regresó a la mansión decidido a desentrañar el enigma. Al llegar, notó que la atmósfera era aún más opresiva que la primera vez.
Como si la casa misma estuviera ansiosa por revelar sus secretos, las sombras parecían más activas, danzando y retorciéndose como si estuvieran poseídas por una energía maligna. Subió de nuevo al último piso, donde había encontrado los inquietantes ojos. La puerta entreabierta seguía ahí, como una invitación a adentrarse en lo desconocido. Al cruzar el umbral, se encontró con un pasillo envuelto en penumbras. Luces tenues parpadeaban al final, guiándolo hacia una sala secreta. Al entrar, quedó horrorizado por lo que vio. En el centro de la sala, un antiguo altar estaba cubierto con símbolos oscuros y velas parpadeantes. La habitación estaba imbuida de una energía que hacía que el aire fuera espeso y difícil de respirar. Alberto se dio cuenta de que estaba frente al epicentro de los oscuros secretos de la familia Martel. En ese momento, una voz susurrante llenó la habitación, resonando desde las sombras. «Has despertado algo que debería haber permanecido dormido, intruso», murmuró la voz. Alberto intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. Los ojos amarillos, que ahora parecían formar parte de la oscuridad misma, se materializaron en la penumbra. La voz continuó su discurso, revelando la verdad detrás de la maldición de la familia Martel. Hacía siglos, los Martel habían buscado poder más allá de los límites de lo humano. En su búsqueda desesperada, hicieron un pacto con una entidad ancestral que les otorgó riqueza y conocimiento, pero a un precio terrible. La entidad demandaba almas para mantener su poder, y la familia se vio atrapada en un ciclo interminable de oscuridad. Alberto, ahora consciente de que estaba inmerso en algo mucho más allá de su comprensión, buscó una manera de romper el vínculo. La entidad, sin embargo, no estaba dispuesta a liberar su presa. Las velas parpadeaban con más intensidad, y las sombras parecían moverse con una vida propia. En un momento de desesperación, Alberto recordó haber leído sobre un antiguo ritual de purificación que podría liberar a las almas atrapadas. Con manos temblorosas, comenzó a recitar las palabras ancestrales y a esparcir agua bendita por la habitación. A medida que pronunciaba las invocaciones, la entidad parecía retorcerse de dolor. Sin embargo, la oscuridad no se rindió fácilmente. Las sombras se cerraron alrededor de Alberto, formando figuras grotescas que intentaban detener el ritual. La mansión temblaba como si estuviera viva, resistiéndose al proceso de purificación. Finalmente, cuando Alberto terminó el ritual, un grito desgarrador resonó en la habitación. La entidad ancestral fue desterrada, pero no sin dejar una marca indeleble en la mansión. Las sombras se desvanecieron lentamente, revelando la decadencia y el abandono que había sufrido la casa. Cuando salió de la mansión, la noche parecía más tranquila. La oscuridad que antes lo envolvía había cedido, y la sensación de ser observado se desvaneció. La familia Martel, finalmente liberada de su oscuro pacto, pudo descansar en paz. Alberto, por otro lado, se encontró marcado por la experiencia. Aunque la maldición había sido rota, las sombras de aquella noche persistieron en sus pesadillas. La oscuridad en los ojos amarillos había dejado una huella imborrable en su mente. Desde aquel día, Alberto dejó de buscar historias de terror y misterios. La mansión y su encuentro con la entidad ancestral lo habían cambiado para siempre. Aunque trató de continuar con su vida normal, siempre sintió que algo lo observaba desde las sombras. La oscuridad en los ojos en la oscuridad había cobrado un precio, y la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba en la penumbra de sus recuerdos.